Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se logra escuchar el Sí, audio? sí se ¿Sí? escucha. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, estimados docentes. Mi nombre es Ana González y en nombre del Instituto José María Arguedas les doy la más cordial bienvenida y les agradezco la confianza depositada en nosotros para acompañarlos en este importante proceso de preparación para el examen de ascenso en la carrera pública magisterial. En José María Arguedas creemos firmemente que la formación continua transforma vidas y fortalece la educación de nuestro país. Por ello, hemos construido una propuesta académica basada en tres pilares fundamentales: calidad académica, docentes de reconocida trayectoria y contenidos realmente útiles para la práctica profesional. Nuestro compromiso es brindar programas que no solo permitan obtener una certificación, sino que aporten conocimientos aplicables desde el primer día y contribuyan al crecimiento profesional de cada docente. Hoy iniciamos ese taller con un objetivo claro: ofrecerles una preparación seria, actualizada y estratégica para que llegue al examen con mayor seguridad, fortaleciendo sus conocimientos y aumentando sus posibilidades de alcanzar el ascenso que tanto anhelan. Para ello contamos con un destacado equipo académico, liderado por uno de los especialistas más reconocidos del país en formación de docentes y evaluación educativa. Para nosotros es un honor presentar al doctor Danilo Félix de la Cruz Ramírez, director académico de nuestros diplomados, especializaciones y programas de formación docente, investigador y docente universitario, director de Maestría de Lectura y Escritura de la Universidad Cayetano Heredia, quien será el encargado de conducir este taller y compartir con ustedes su amplia experiencia y conocimientos. Doctor Danilo, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias Ana por esta introducción a este diplomado en mejora del desempeño docente para la gestión y la excelencia educativa. En esta organización, Instituto José María Arguedas, como decía Ana González, se ha pensado en este diplomado y eso años atrás, pensando en lo que venía justamente el 3 de julio que anuncian el cambio de actualización, perdón, del Currículo Nacional de Educación Básica. Y uno de esos puntos centrales, que hoy está, pero no está, digamos, explícito, es el tema de la inclusión y de la interculturalidad, pero como ejes fundamentales, ¿no? No solamente como enfoques transversales, no solamente como principios, sino como prácticas que los docentes tienen que llevar a cabo durante su proceso de desarrollo profesional en la escuela. Hoy día nos trae a esta reunión de 4 a 6 el módulo uno de su diplomado. Y este módulo uno lleva por nombre Planificación Pedagógica Inclusiva e Intercultural. Este módulo es uno de los 7 módulos que ustedes llevarán. Miren cómo estos módulos se han ido, a ver, un segundito. Ya está. Miren ustedes estos módulos cómo hoy están vigentes, porque claro, cuando se preparó este diplomado con el equipo de profesionales del Instituto José María Argueda, se pensó en lo que los profesores en servicio o contratados necesitaban. Y van a ver cómo estos módulos están en la actualidad como parte de estos procesos de cambio. Ya tenemos testimonios de docentes y que los voy a comentar durante la clase, de que han llevado este diplomado, cómo han ido haciendo cambios, ajustes, propuestas, proyectos incluso durante el desarrollo del diplomado. Y eso es lo que queremos, que ustedes, participantes del diplomado, tengan protagonismo en sus instituciones educativas, vayan avanzando en este proceso formativo para poder
desarrollar todas estas competencias que desde, por ejemplo, el marco del buen desempeño docente se exige a cada uno de los maestros en el Perú. Entonces, vamos a empezar con el módulo de planificación pedagógica. Como este material ustedes lo van a tener toda la posibilidad de revisar qué es lo que vamos a ir desarrollando en las siguientes sesiones que se harán a través de los módulos. Veamos primero. Este módulo está diseñado justamente para fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de educación básica. Cada uno de ustedes en su formación universitaria o pedagógica en el instituto y cada uno de ustedes durante sus años de servicio ha ido recorriendo actividades de formación profesional, talleres, diplomados, cursos, especializaciones, incluso maestrías que ustedes van haciendo. Y todo eso va fortaleciendo su competencia profesional, además de la experiencia de 5 años, de 6 años, de 10 años, de 15 años en el magisterio. Eso es una riqueza que como profesionales de la educación, ustedes tienen que seguir aprovechando, creciendo, innovando, cambiando, brindándoles herramientas en este diplomado, herramientas teóricas, porque es importante el tema de la teoría, de la argumentación, de la evidencia, de por qué mis prácticas, por ejemplo, para planificar experiencias de aprendizaje, responden a una diversidad cultural, a una diversidad lingüística y de capacidades presentes en el aula. Los docentes, lo que hacemos en el aula como un accionar pedagógico, tiene un respaldo teórico, tiene una evidencia. Por eso es que la diferencia entre un profesor profesional como ustedes y una persona que ingresa a un aula diciendo yo soy profesor y voy a enseñar y piensa que copiar en la pizarra y que los niños copien, eso es enseñar, ¿no? Sino que hay otros procesos que los maestros y las maestras desarrollamos. Y eso es la diferencia entre alguien que ejerce la pedagogía como profesión y alguien que ejerce la pedagogía pues, sin conocimientos básicos de lo que significa enseñar, ¿no? Entonces, a través de un enfoque inclusivo e intercultural, se busca promover una educación que valore las diferencias, garantice la equidad y fomente el respeto por las identidades individuales y también colectivas. Cuando ustedes estén planificando, deben tener diagnósticos que permita hacer su unidad didáctica, que puede ser una unidad de aprendizaje, que puede ser un proyecto, que puede ser un taller, que puede ser un aprendizaje basado en proyectos, pero deben tener información. Un médico no receta sin tener diagnóstico. Un profesor no hace clases sin haber tenido que su planificación haber partido de información, de diagnóstico. Si no, no tiene sentido. Sí, profesor, pero yo tengo mucha experiencia, ya 20 años en la docencia, yo me sé de memoria las temáticas. Nosotros podemos tener una experiencia, pero hay que siempre mirar el contexto, los cambios. Los niños de hoy son distintos a los niños ya de hace 10 años. Quizás pronto los niños de hoy van a ser distintos a los niños de la semana pasada. Eso está en camino y para eso los profesores tenemos que prepararnos. Por lo tanto, la planificación pedagógica se abordará en este caso como un proceso flexible, contextualizado y centrado en el estudiante, que reconoce y potencia los saberes previos, por ejemplo, las necesidades específicas de sus estudiantes y los contextos socioculturales de cada comunidad educativa. Puede haber acá maestros de Villa El Salvador, maestros de Caraballo, maestros del Callao, maestro de Jesús María, y son contextos diferentes. Incluso la escuela que está en Ate Vitarte y a la esquina hay otra escuela primaria, son distintos. Sí, enseñan la primaria, tienen alumnos de primero, sexto, inicial, perfecto, pero como comunidad, como cultura, siempre hay diferencias porque las familias
vienen de distintos lugares, ¿no? por ahí partimos en este tema. Anoten, por favor, si tuvieran esa posibilidad. Yo le decía, siempre digo, ¿no? Cuando uno está en un webinar, escuchar muy bien, pero tomar algún apunte, alguna nota, y digo un esquema, un organizador gráfico, un mapa conceptual, una palabra, y en una hojita que tengan por cada módulo, ayuda más que solo escuchar, sino también anotar, escribir, y el cerebro se va activando para que la memoria de largo plazo pueda luego inmediatamente retornar de esta información que ustedes tienen, ¿no? En este momento estamos en una actividad sincrónica, es decir, estamos en vivo. Yo estoy detrás de una pantalla, ustedes están al otro lado de la pantalla y vamos a hacer acciones, por ejemplo, que ustedes puedan leer un texto, acciones donde vamos a desarrollar preguntas y respuestas para irnos preparando no solamente para conocimiento, sino también cómo respondo ante una situación difícil. O también, de repente, alguno de ustedes está, como decía Ana, queriendo acceder a una escala, a una distinta, y se está preparando. También haremos ese tipo de preguntas durante este proceso. Y hay actividad sincrónica donde ustedes revisarán una plataforma, pueden elaborar alguna actividad, leer, revisar información, se les va a enviar el video de la sesión, se va a enviar la presentación de la sesión. Entonces ustedes tienen oportunidades para fortalecer sus capacidades en este diplomado, ¿no? Entonces, por ahí podemos irnos regulando, organizando. Le doy 30 segundos para leer esta pantalla. Adelante, 30 segundos. Bien, los 30 segundos. Yo puedo leer el título de este diario y una parte y un párrafo de esa noticia, ¿no? El tema que la discriminación no es que solamente te indique, oh, oye, tal cosa, X cosa, oye, que es una frase discriminatoria. No es solo, y ya pasó. Miren lo que puede provocar ese tema de discriminación. Hoy en el Perú, Ministerio de de Salud reporta 5 millones con trastornos y estudios vinculan la discriminación. ¿Mm? Entonces, sobre todo los más pequeñitos, los más vulnerables, inicial, la primaria y los jóvenes. No sabemos qué puede ir ocurriendo, qué puede ir pasando. Por eso, nuestra planificación debe tener, pedagógica, debe ser inclusiva e intercultural. ¿Cómo hacemos para poder tomar en cuenta en mi planificación que estas acciones que ya están, ya son 5 millones, esperemos que nos suba estas cifras, desde la escuela podamos hacer algo? No es responsabilidad total del docente, pero desde la escuela podríamos hacer algo. Leamos esta noticia. A ver. Perdón, perdón, hay una pantallita que se ha metido ahí. Ay, un segundito. Aquí está. Leamos esta noticia nuevamente. 30 segundos. Ujú. Otro acto de discriminación publicado, difundido hace años, es cierto, pero son expresiones racistas que en el mundo está prohibido, pero que todavía continúan. Se señala que en el Perú hay un alto índice de racismo entre los propios peruanos, entre los propios hermanos, entre las propias comunidades. Cómo la escuela, miren, le cargan ese trabajo fuerte de una sociedad que está difícil como la nuestra, ¿no? Es un trabajo muy duro de ustedes como docentes que tienen que enfrentar seguramente día a día.
Y luego tenemos ya información o diagnósticos nacionales, ¿no? Que son diagnósticos, que es información, que no nos debe alertar en el sentido que nosotros los docentes somos culpables de todo lo que sucede con los niños y los jóvenes en el Perú. No, no, sino lo que sucede con ellos es parte de toda una sociedad. Eh, en este año de 2025, digo, el año pasado, se evaluaron a primaria y a secundaria. Solo por tiempo voy a dar los siguientes datos. Segundo grado de educación primaria. De cada 10 estudiantes, pueden ir anotándolo ahí y hagan un muñequito, una figura. De cada 10 estudiantes de segundo grado de primaria, solamente 6 lograron los aprendizajes de comprensión de lectura. Es decir, 6 de cada 10 lograron desarrollar la competencia de lectura. Es decir, 4 niños debieron estar en primer grado o en inicial de 5 años, por decir una ubicación. Los resultados, cuarto grado de primaria, de cada 10 niños, solo 4 comprenden lo que leen. Y eso nos sirve para diagnóstico general como país. Y entonces de cada 10 niños promedio, ¿ah? No es que sea todo siempre, promedio de cada 10 niños de cuarto grado de primaria, el año pasado solamente 4 lograron las competencias de lectura. Y hay seis que debieron estar competencias como para tercero, segundo o primer grado. Profesor Danilo, entonces, segundo estuvo mejor, cuarto fue bajando. ¿Cómo es eso de que cada vez que estudian aprenden menos o desarrollan? Sí, eso está pasando. Porque ahora, porque ahora les digo qué pasó con segundo grado de educación secundaria. ¿Se acuerdan? Segundo grado de primaria, de cada 10, 6 logran. Cuarto grado de primaria, de cada 10, 4. Segundo grado de educación secundaria, de cada 10, 2 solamente logran la competencia del grado. ¿Y van bajando? Sí, eso es. Pero ahora se evaluó quinto año de secundaria. Ellos ya salieron de la escuela, ya están fuera, ya hicieron promoción, fiesta, viaje y todo. Y en quinto año de secundaria, de cada 10, solo uno logró la competencia de lectura para ese grado. Uno. Es decir, tenemos de cada 10 jóvenes que terminaron la secundaria en el Perú el año pasado, solo uno desarrolló la competencia de comprensión lectora. Conclusión, profesor Danilo, cada vez que pasan los años y se evalúa, ¿aprenden menos o logran menos las competencias? Sí. Entonces ahí está la alerta. ¿Qué hacemos? Porque estos son diagnósticos grandes, ¿ah? No significa que cada joven, que cada niño, sino que en promedio. Por eso decía, el 3 de julio se anunció la actualización del currículo nacional para ver qué se puede hacer con los maestros, porque los maestros están dispuestos a hacer las cosas, pero los maestros no pueden disponer de la educación de los hogares de los alumnos. Eso es parte de la familia, ¿no? Pero los maestros no pueden detener la pobreza de que viven muchos chicos y muchos jóvenes, que los maestros no pueden detener los conflictos familiares que hay en los hogares de los niños. Ese no es nuestro trabajo, ese es de un Estado, de una sociedad. Pero debemos tomarlo en cuenta cuando planifiquemos. Por eso dice diagnósticos y en el marco de la inclusión y de la interculturalidad. Bien, entonces, en la escuela
desde el Ministerio de Educación se hacen esfuerzos también, por años se hacen esfuerzos. Y, por ejemplo, un elemento que se trabaja para estas situaciones sobre interculturalidad e inclusión, se trabajan los enfoques transversales. Y podemos ver que esos enfoques transversales, uno específicamente está literalmente escrito, enfoque intercultural, que ustedes ven aquí en la parte superior izquierda. Está enfoque intercultural. Y luego también tenemos el otro que es de este tema, miren, ¿ah? Por eso les decía que desde el Instituto José María Arguedas se trabaja en mucha minuciosidad sobre lo que ustedes sí necesitan desarrollar, discutir, trabajar, sobre el enfoque, digamos, inclusivo, que ustedes lo ven por aquí, perdón, que ustedes lo ven aquí, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. ¿Eh? Entonces, esta temática que estamos haciendo en este diplomado, en este primer módulo sincrónico, aborda también desde una línea los enfoques transversales que se van a desarrollar. Y nos podríamos preguntar, les pido que puedan ustedes leer también 30 segundos la pantalla. Ahí ven ustedes 4 preguntas. ¿Sí? 4 preguntas. Lean primero las preguntas. Lean. Denle una leída. Muy bien. Yo les voy a pedir ahora sí, nos activamos y por el chat respondan una de las preguntas que están acá. No todas, una. Si pueden, claro, dos, no hay problema, pero mínimo una. Atrévanse a responder una pregunta, nada más, nada más. Y para eso nos vamos a dar 2 minutos, ¿ya? 2 minutos y le pido a todos los asistentes, Elisa, Anita, Luis, no, perdón, están nuestros compañeros también de José María Arguedas, a Miguel, los profesores, vayamos respondiendo por el chat a una pregunta, nada más, a una pregunta. ¿Quién o quiénes excluyen? ¿Cuándo influye la familia en actitudes de discriminación? ¿Cuál es el rol de la escuela respecto a la discriminación? ¿Se excluye en el aula? Vamos. A ver, entonces como somos docentes, hay un porcentaje, les pedimos que puedan responder por el chat. A ver, veamos, desde su celular, una respuesta corta, desde su laptop, desde su PC. A ver, una respuesta. Con dos nos contentamos, quería decir. A ver, veamos, esperamos 2 minutos, si no ya será para la próxima. Pero atrévanse a hacerlo, porque si no, esta interacción, participación, se vuelve unívoca. Solo yo digo, no, ustedes también pueden participar. A ver. Ah, claro, le doy tiempo para la respuesta. Está bien, está bien. Ujú. Van a ver que hoy, sí, como estamos empezando un diplomado, sí, pero ¿qué digo? No digo, siéntanse en la libertad, por favor, siéntanse en la libertad de participar, de escribir, de decir las cosas que piensan, y ya va una respuesta. Dice, ah, ya está, excluyen los estudiantes a sus compañeros. Sí, Elisa. También mira lo que ha pasado en Ucayali, ¿no es cierto? Y en muchas escuelas donde hay noticias ya el tema a sus compañeros. Ponte a un lado, tú no juegas, tú no sabes. Sí, son acciones excluyentes. Ahí es el docente cuando tiene que parar la clase para aclarar. Ese es el momento para aclarar. Y aclarar de buena forma, ¿no? Como los maestros sabemos hacerlo.
Ya va una segunda intervención. Felicitaciones, Elisa. También desde el instituto, que son también profesionales que trabajan en el Instituto José María Arguedas como también en algunos casos como educadores. Dice, sí ocurre cuando un estudiante sufre rechazo o indiferencia y ya no participa. Claro, se calla, ya no quiere decir nada, entonces eso. Excluyen generalmente los estudiantes que presentan algún problema por su aspecto. Ujú. Muy bien, esas son situaciones. Pero también nos pregunta Miguel, ¿cuál es el rol de la escuela respecto a la discriminación? Nuestro rol es el de brindar una guía basada en valores, muy bien, Miguel, sí, en donde los estudiantes reconozcan que todos somos iguales y que con el trabajo en equipo todos logran aprender teniendo las mismas oportunidades. En ello debemos de incluir a todos para un trabajo cooperativo donde todos aprendemos de todos. Muy bien, Miguel. Gracias, felicitaciones. Tenemos una información porque la vivimos comúnmente, hemos escuchado hasta en la calle, en los estadios, en algún espectáculos estas, incluso a policías los discriminan, los insultan, y ese es un tema también social y que no solamente ocurre en la escuela. A ver, recogimos de docentes que se atrevieron a hablar sobre este tema e identificaron algunas acciones de exclusión también o de discriminación. Y esto lo recogí porque fue muy interesante, en una reunión, en un taller, ¿cómo le llamamos? En la semana de gestión, y recogieron un listado muy interesante los profesores de una red de escuelas. Y aquí saqué algunas de ellas que se están planteando. A ver, como intervención, ¿quién me ayuda en la lectura de este primer texto? ¿Pueden leer? ¿Alguien que pueda leer, por favor, desde su pantalla? ¿Alguien voluntario, voluntaria? Y así vamos conociéndonos, porque seguramente nos vamos a ver en los siguientes módulos. Profesor, buenas tardes. ¿Puedo intervenir? Miguel, adelante, Miguelito. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes con todos. Sí, en la siguiente presentación menciona algunas maneras de excluir en la escuela. En una conversación con equipo de docentes en el año 2019, hemos identificado y analizado algunas formas que la escuela asume un acto de exclusión con los estudiantes. Lamentablemente, volviendo a dialogar con otros docentes, estas situaciones aún persisten. Entre estos actos o situaciones discutibles tenemos: uno, organizar excursiones que asuma un monto económico que algunos estudiantes no pueden pagar. 2, solicitar útiles escolares a todos por igual sin identificar la situación económica, familiar o solicitar a aquellos que no tienen fines pedagógicos. 3, seleccionar siempre a los mismos estudiantes para las presentaciones en las actuaciones de la escuela. Y 4, evaluar con los mismos criterios a los estudiantes sin considerar los ritmos y estilos de aprendizaje. Muchas gracias, Miguel. Miren, los profesores en esa conversación sacaban esto, claro, discutible, hay que ver también y analizar, pero ellos sentían que esos actos no estaban bien. Y continuaron con la lista, llegamos, yo solo recogí 10 de estas situaciones que luego en un año 2019 preguntamos y el 2026, perdón, esto es 2025 volvió a aparecer las mismas situaciones. A ver, después de Miguel, ¿quién puede leer, por favor, estas 5 restantes? A ver, ¿quién? Maestro, maestra. Y así vamos introduciéndonos en esta interacción del aula. Ya lo hizo el maestro Miguel. ¿Quién? A ver, ¿me ayuda? Vamos, 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 anímense, anímense. O Miguel, continuamos, por favor. ¿Me ayudas? Sí, profesor, bueno, continuamos. En el número 5 menciona solicitar el mismo rendimiento físico a todos los estudiantes sin considerar los antecedentes físicos o de salud.
En el número 6 menciona sacar del aula a los estudiantes sin haber resuelto la situación por otros medios. Ujú. 7 desarrollar concursos de cualquier tipo sin considerar criterios para que exista equidad de participación. 8 cuando los estudiantes levantan la mano insistentemente para participar y no les damos la palabra, sin embargo, otros sí. 9 cuando valoramos solo algunos trabajos por la forma, sin identificar las fortalezas de los demás. Y 10 cuando se piden cuotas para alguna actividad y aquellas que no aportan deben dejar de participar. En este caso, evitemos que estas y otras acciones se institucionalicen y no sean identificados como actos de exclusión. Muchas costumbres se vuelven parte de una cultura y la escuela no puede prestarse a ello. La idea es pasar a un proceso de reflexión en la comunidad escolar y poder optimizar los procesos e interacciones con el fin de tener una buena convivencia, lo que permite también contribuir a una formación integral de los estudiantes. Gracias, Miguel. Miren, todos estos actos pueden complicarse si no dejamos de hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo en las escuelas. Claro, previa conversación y diálogo. Lo podemos poner en la parte de la programación, miramos los enfoques transversales, miramos situaciones significativas, dialogamos con los niños sobre casos, colocamos videos que eso de discriminar, de excluir no está bien, es parte de nuestros comentarios los primeros minutos de la clase y así una serie de acciones que deberíamos hacer, como dice el estudio, que no se vuelva costumbre, ¿no? Y entonces, porque eso puede quedarse como algo normal y se normalice la violencia, la discriminación, la exclusión, los insultos. No podemos dejar de que eso se normalice. Ya entonces en nuestra planificación, selecciona una lectura que invite justamente a la reflexión. Nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho. Por eso decíamos al inicio, hay muchos maestros, sus compañeros que ya terminaron este diplomado, están haciendo proyectos, actividades, en las semanas de gestión o en la reunión de profesores hacen propuestas, producto de su aprendizaje en el diplomado. Esos testimonios los venimos recogiendo para que ustedes también den una mirada a eso, porque ustedes también tienen toda esa posibilidad, o quizás ya más de uno ha hecho algún proyecto, alguna actividad que también ustedes lo pueden contar durante las sesiones. Decíamos que dentro de la metodología vamos a ver videos, vamos a resolver casos y ahora veremos un video sobre un experimento social. Y por, por una investigación que vengo haciendo, pedagógica, con maestros, voy a pasar el video 2 veces y le voy a luego decir por qué lo he pasado 2 veces. ¿Está bien? Pero vamos a verla 2 veces y una primera. A ver, voy a ver si antes de pasarlo, voy a ver si ingresó con audio. No ingresó, ahora sí, ahora sí. Y está acá. Ya. Veamos el video entonces. Voy a apagar la cámara para que, mi cámara, ay, perdón, mi cámara para que sea más potente el sonido también. Ahí va. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different.
As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Ya. Le decía que lo vamos a pasar 2 veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes cuando tengan como uso de recurso un video para niños de primaria inicial, deben ser cortos, ¿no? Cortos, precisos. Y a veces le podemos decir, vamos a pasar el video, uno, para que luego ustedes observan en los niños, y yo observé también, estamos observando en los docentes, por ejemplo, estaba en otro idioma y estaba subtitulada. Y la idea, este es un experimento social que usan en este caso un grupo de psicólogos y sociólogos para ver el tema, dónde va. Entonces, pasamos una segunda vez y yo les pediría a todos ustedes, salvo que haya un mensaje por acá, me parece. A ver si. Ah, ya, está bien. Y veamos, anotemos alguna idea de lo que nos damos cuenta. ¿Qué experimentos sociales están viendo? ¿Qué pasa con los niños, los mayores, los menores, los hombres, las mujeres? El niño que tiene alguna dificultad, ¿qué ocurre? Ahora sí lo vemos con mayor juicio pedagógico, está este video. Vamos a ver. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without.
This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Bien. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Puede abrir su micrófono y puede decirnos lo que piensa, lo que siente, lo que vive, lo que infiere. Uno nomás, un comentario, no, no a todos, ¿sí? Pero abriendo micrófono, o en todo caso podría escribir por el chat también, es la otra opción. Un comentario, antes que yo lo haga, ¿no? Porque la idea es que ustedes también vamos generando esa confianza de participar con distinguidos profesionales de la educación como ustedes. Eso es lo que uno siempre, el respeto por delante. Entonces, mm, alguien quisiera decir algo de lo que vio, de lo que experimentó, de lo que infiere, de lo que literalmente vio, su análisis crítico, dependiendo, pues, ¿no? Cómo le impacta el video. A ver, anímense con toda libertad, con toda libertad. Profesor, ¿puedo intervenir? Adelante, claro que Bueno, lo que puedo ver en el video es que como se ve, ¿no? Un ejemplo experimental en los niños, Ujú. creo que yo lo podría traducir en una falta de conciencia social Así es. en nuestro entorno, más que todo, porque se ve claramente de que los niños, mientras más pequeños están, ven con inocencia, por así decirlo, Ujú. y de acuerdo a su edad también todo lo que les rodea. Pero mientras más van avanzando en una sociedad con falta quizás de valores y de equidad, de un desequilibrio en todos los aspectos, eso también los jóvenes mientras más crecen van aprendiéndolo y eso Ujú. forma tanto adolescentes y adultos con falta de conciencia social. Al igual como usted lo pongo como ejemplo cuando nos dio los estadísticos de la comprensión lectora y Ujú. se nota claramente de que los niños 60% en segundo de secundaria, pero cuando llegan a quinto reducimos a un 10%, es porque también ellos Ujú. en secundaria y mientras más crecen, más interactúan con la sociedad y se preocupan por otras cosas más que Ah, lo que es educación en valores, y eso es lo que prácticamente nos está faltando, ujú. porque se entiende, ¿no? Como familias existen diversas dificultades, pero también hay que ver de que educar en la familia también es importante. Exacto. Eso es, bueno, esa es mi participación. Muy bien, te felicito. Muchas gracias por tu intervención. Es muy importante este, esta participación que ustedes tienen, porque ayuda mucho a esa reflexión. Miren lo que nos ha dicho nuestro colega. Cada vez que va creciendo, la sociedad los va absorbiendo por otro lado y no por la educación o por el desarrollo de valores. El mensaje cierra del video diciéndole a los adultos, ayúdennos, ¿no? Ayúdennos, que los niños no son así. Nosotros o la sociedad en general se los comunicamos que sean así. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna intervención más? ¿Alguna idea? ¿Un complemento? ¿Una relación con algún hecho y que ustedes desde el aula seguramente batallan con todas estas situaciones? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, Nat- Natividad, mi nombre. Adelante, Nati. Profesor, bueno, yo quiero intervenir aquí dando una apreciación, ¿no? El video es muy significativo, la verdad, ahí nos muestra claramente cómo nuestros niños, desde muy temprana edad, ¿no? Ellos, prácticamente el adulto, este,
ellos observan todo lo que el adulto, ¿no?, le proporciona. Lo que yo, por la experiencia, ¿no?, y observando también con el constante la labor de nuestra labor como docentes, observo que el adulto debe ayudar en el niño con esos ejemplos, desarrollar la empatía, ¿no? Eso falta hoy en día en la sociedad, tener mucha empatía con nuestros semejantes y en especial en nuestros niños, porque yo laboro en una institución educativa de inicial y se ve muchas veces que el mismo padre de familia, Ujú, por el hecho de presentar un niño inclusivo, con esas habilidades diversas también que se puede decir, ujú, ellos ya marginan, ¿no? sí, Partiendo del mismo padre de familia ujú, y indirectamente ya con esa forma de comunicarse, ¿no? Y los niños observan, los niños también copian, ¿no? Ya también ellos mencionan que no, por ejemplo, dice Pablo pega, no, con él no juego, porque la ujú, mamá o el papá ya está en casa ya diciendo no te juntes con Pablo porque pega, ¿no? ujú, Lo que falta es desarrollo de empatía y también como docente nuestra labor está desarrollar esta empatía y sensibilizar al grupo de padres de familia, ¿no? Bueno, ujú. esa es mi intervención en esto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Nati, por tu intervención. Muy bien estas ideas, el sentir nuestro, porque también los maestros nos sentimos cargados de eso, ¿no? Carmen también nos dice lo que debemos es sensibilizar a las familias. Claro, ese es un paso muy importante que hay que hacer y que bien que lo señalan. Entonces, ¿cuáles son nuestras herramientas en la escuela? A nosotros, trabajar en el marco de los enfoques transversales, ¿no? Ahí están las definiciones, los conceptos, qué podemos hacer. En el currículo nacional encontramos algunos ejemplos también y podríamos trabajar al respecto. Cuando yo tenga un taller con padres y quiero tocar un punto, puedo presentar un video y sobre ese video hacerles entender también por qué un adulto es importante en el proceso formativo de los niños y no solamente son los docentes. Hay una experiencia, por ejemplo, en una escuela donde organizaron los enfoques transversales por unidades y ubiqué este cuadro que me prestaron para compartirlo. Y, por ejemplo, el tema de inclusivo, el enfoque inclusivo lo trabajaron uno, dos, tres, en tres unidades didácticas durante el año y el enfoque de, perdón, intercultural también en tres veces. Bueno, esa es una organización, pero luego ellos se dieron cuenta que había que insistir mucho en el tema de la inclusión, porque no lo tenían muy presentes y hacer esa revisión. Recuerden que en el currículo nacional hay ejemplos. Digamos, se quieren trabajar algunos de estos enfoques, ¿no? Podemos hacer actividades en el aula, pero también actividades en la escuela. Pongamos indagación y observación directa en el mercado con registros fotográficos y entrevistas. Experimentación con alimentos en mal estado para observar el proceso de descomposición. Lectura y análisis de textos informativos sobre enfermedades transmitidas por alimentos. El tema, digamos, del enfoque ambiental o del bien común que podemos ir haciendo. La escuela tiene que organizarse pedagógicamente porque es nuestra labor, ¿no? Los médicos tendrán que prever enfermedades, cosas como esas. Ya cada uno tiene una labor específica. Y también aquí planteamos, por ejemplo, actividades para trabajar el enfoque transversal inclusivo o de atención a la diversidad en el aula. Pero tenemos que ir, recuerden, teniendo las definiciones, como lo han señalado nuestros colegas en sus intervenciones, ¿no? Por ejemplo, el enfoque inclusivo de atención a la diversidad valora y respeta las diferencias individuales. Todos nuestros niños que tenemos a nuestro cargo son diferentes, pero también diferencias culturales, sus maneras de pensar, su manera de festejar una reunión, un acontecimiento. Sociales, piensan distinto como país y económicas, no todos tienen las mismas posibilidades,
pero la idea es que nadie discrimine a nadie por alguna situación, ¿no? Entonces, aquí vamos a trabajar ideas como algunas propuestas que hemos compartido y recogido también desde las aulas. Por ejemplo, una de esas, y ustedes la pueden anotar, tomar una captura de pantalla o luego que tengan la grabación o el material, la pueden hacer. Miren, nosotros vimos en un aula un mapa lleno. Qué interesante, era un mapa para en educación inicial. De 5 años, una maestra había hecho a la altura de los niños un mapa del Perú. Y decíamos, no, para primaria, no, pero para inicial funciona muy bien. Y en este mapa, el objetivo que decía la profesora era reconocer y valorar la diversidad cultural del grupo. ¿Y cómo es eso? Decía, es que los niños, sus papás, en este caso, los abuelos de los niños, venían de distintas regiones. Entonces, cada niño, cada estudiante investiga sobre su origen familiar y va a preguntar de dónde es mi abuelito, qué es esto, y la mamá le contaba las costumbres, las comidas típicas de dónde venía, ¿no? Se creó un mapa como el que ustedes ven con las regiones y la profesora iba colocando, por ejemplo, Sergio Tumbes, María Tacna, Sonia, Madre de Dios, Sofía, Loreto. Y los niños decían, ¿y por qué pone mi nombre ahí, profesora? O Miss, perdón, Miss. Es que tus abuelitos son de esta zona. Ah, mira, entonces voy a preguntar a mi abuelito. Y las tareas eran diarias, no es que el mapa se iba llenando, ¿ah? ¿Qué cosa hay en Loreto? ¿Qué cosa hay en Tacna? ¿Qué hay en Cusco? ¿Qué hay en Tumbes? ¿Qué hay en Ancash? ¿Qué hay en...? Y los niñitos traían alguna información con algún dibujo y colocaban en la zona donde eran sus abuelos. Y luego entre ellos en el recreo la maestra sintió que los niños hablaban. Yo soy de Loreto, en Loreto dicen así, mi abuelito dice que se dice así. En Tumbes dicen otra manera, hablan, dice, en Tacna también. Y miren cómo esa conversación, un mapa que seguía permanente, los niños se identificaron como origen de sus abuelos, pero que ellos también sentían que querían a ese lugar. La maestra en su relato recuerda, un niñito dijo, yo siempre voy a Huancayo, yo conozco Huancayo, la laguna de Paca, y habló de la laguna y la historia y los mitos, porque cuando iban con sus primitos, dicen, llegaban y iban a visitar todos esos lugares, ¿no? Y miren cómo un aprendizaje que no estaba descubierto, los niños emergen a través de en este caso, de un mapa de la diversidad. Háganlo en sus formas, van a ver que logran unos resultados interesantes. Ahora, también hay cuentos, ¿no? El tema, por ejemplo, un cuento de la belleza, sobre la belleza de las diferencias y una serie de situaciones, buscar los cuentos en nuestras bibliotecas, contarles cuentos donde se manifieste este tema cultural. Pero también hay cuentos inclusivos que se pueden para fomentar la empatía y el respeto por las diferencias. Tenemos que ser, los profesionales de la educación, como ustedes, tienen que siempre estar en la selección de cuentos o sacarle el lado bueno para la temática del cuento. ¿Por qué eh, por ejemplo, los tres chanchitos? Y se discrimina al lobo porque, claro, el lobo malo, ¿no? Malo. Pero en una clase un niño le preguntó a su profesora, Miss, ¿dónde vive el lobo? Bueno, en el bosque, ¿no? ¿Y los chanchitos? En las granjas. ¿Y qué hacían los chanchitos en el bosque, que es su casa de lobo? Bueno, querían su casita. ¿Y a usted le gustaría que se metan a su casa? Miren cómo se provocó. La profesora se sintió orgullosa por esa provocación también de hacer un juicio crítico a un niño. ¿A usted le gustaría que se metan a su casa? Ah, entonces podemos sacarle, digamos, otra orientación a esos cuentos clásicos, que no solamente es para decir qué bonito, oh, mira, lindo, sino también lectura de cuentos desde una mirada que aborden temas de inclusión, sobre una discapacidad, sobre género, cultura, formas de pensar y movilizar un debate guiado con desafíos, producir un cuento colectivo para evitar alguna discriminación, por ejemplo, ¿no? Otra
antes de ver a Super Lucía, nos vamos a ir decíamos que íbamos a resolver algunos ejercicios, ¿no es cierto? Vamos con esto, nuestros primeros 4 ejercicios que vamos a ir resolviendo. Acá están. Ya está. Sino que quería un segundito pasar. Y vamos hasta algunas preguntas para trabajar. Permanentemente nos vamos a ir evaluando. Usamos la palabra evaluar, pero es más compartir el conocimiento, la experiencia. Yo les voy a plantear unas preguntas y ustedes por el chat, 6, vamos a hacer 6. Por el chat pueden poner la respuesta, ¿ya? La respuesta. Por ejemplo, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B y vamos colocando por el WhatsApp, ya, perdón, por el chat del Zoom. A ver, les voy a dar 2 minutos para todas las 3 respuestas. 2 minutos. Veamos. A ver si aparece alguna respuesta. Anímense. Recuerden que no es que pregunta buena, puntos ni nada, simplemente para hacer un ejercicio. Ya va una respuesta. Muy bien. Podemos hacer una por una. Ya tenemos respuestas, por ejemplo, que nos pueden ayudar también a reflexionar. Y ya en breves minutos respondemos a cada una de esas preguntas. ¿Listo? Muy bien. La idea es que se animen a responder, ¿no? No es que sea pregunta punto, no, 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 no. Es un poco para, como decía Jean Piaget, para acomodación de mi información, con lo que tengo y con lo que voy recibiendo y con su experiencia, cómo puedo responder a un reactivo, una pregunta o a un ítem como que planteamos en nuestros primeros minutos de clase, ¿no? Veamos, listo. A ver, veamos la uno, veamos la uno. Y de repente coincide, ¿ya? Dice, ¿qué principio debe guiar la programación curricular con enfoque inclusivo? ¿Qué principio debe guiar la programación curricular con enfoque inclusivo? No, la D no podría ser porque enfoque tradicional de la enseñanza, no, volveríamos a lo anterior, ¿no es cierto? Uniformidad de contenidos para todos lo mismo, tampoco. Nos queda la B y la C. Atención a la diversidad del estudiantado, puede ser. Y la C,
prioridad a los estudiantes con mejor rendimiento. No, no es cierto. Eso es, digamos, discriminar, ¿no? La B, atención a la diversidad del estudiantado. ¿Cuántos niños tengo de esta manera, con un aprendizaje, con alguna dificultad? Pero eso cuando esté programando para ver mis herramientas, mis instrumentos o mis estrategias. La uno, la B. La dos, ¿cuál es una estrategia adecuada para atender la diversidad en el aula? A ver, estrategia en el aula. Son diversos, son distintos. Perfecto. La D no es, porque dice acá, priorizar contenidos teóricos, ¿no? La A tampoco, porque dice aplicar la misma metodología para todos, pero si estamos hablando de diversidad. Bien, ¿evaluar solo con pruebas escritas? No, porque hay muchas formas de evaluar. Entonces nos queda la respuesta C, usar metodologías activas y diferenciadas. Muy bien, la C. Tres, esto es para un ejercicio, no vamos viendo. Tres, ¿qué aspecto caracteriza a una programación curricular intercultural? Bien, uso exclusivo del castellano, pero no estamos haciendo otras, ¿eh? No solamente es exclusivo. Recuerden que nuestro castellano tiene la inclusión o palabras de muchos idiomas del mundo, ¿eh? Incluso de quechua, incluso de quechua. Entonces, ¿qué aspecto caracteriza una programación curricular? ¿Uso exclusivo del castellano? No. ¿Enfoque de contenidos universales para todo el mundo? No. ¿Eliminación de contenidos locales? Para nada. Inclusión de saberes y lenguas originarias. La letra D. Muy bien. La respuesta D. Un niño le pregunta a su profesora, pero nosotros no hablamos quechua, profesora, nosotros hablamos castellano. Sí, y la profesora le preguntaba así, ¿no? Hay una comida muy rica que lo preparan con unas piedras calientes en la tierra, luego lo tapan con hojas. Y por ahí otro niño dijo, la pachamanca. Muy bien, lo anotó en la pizarra y dijo, pachamanca es una palabra quechua. A ver, cuando ustedes comen un ceviche, hay unas semillitas que le ponen en una tacita. Cancha, profesora, cancha. La palabra cancha es un término quechua y ya lo usamos en nuestro cotidiano. Y por ahí otro niño dijo, profesora, cuando uno tiene frío, yo digo alalau. Y cuando uno tiene calor o algo se quema, achachao. Son términos quechuas que lo usamos en nuestro lenguaje cotidiano, es parte de nuestra vida. Entonces ahí están incluidos también las lenguas originarias, en este caso algunos términos, ¿no? Algunos términos. A ver, también 2 minutos para la pregunta 4, 5 y 6. Adelante. 4, 5 y 6.
Muy bien, listo, tiempo. Veamos, comparamos, revisamos. Dice, ¿qué enfoque transversal se relaciona directamente con la inclusión? Gestión de proyectos no existe eso como enfoque, ¿no es cierto? Enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. Muy bien. Pregunta 5. ¿Qué se debe evitar en una programación inclusiva? Una programación. ¿Qué se debe evitar? ¿Adaptaciones curriculares? No, pero veamos la otra respuesta. ¿Evaluaciones diversificadas? No, veamos la otra respuesta. Pero dice, ¿qué se debe evitar? Estas son adaptaciones curriculares, claro. Evaluaciones diversificadas, claro. Estereotipos y prejuicios culturales, claro, eso se debe evitar, pero veamos la otra respuesta. ¿Participación de las familias? No, tienen que participar. Entonces, lo que hay que evitar es estereotipos y prejuicios culturales. Este niño no aprende, este niño no sabe leer, este niño no se junta, este niño es callado, este niño es travieso, este niño, esas cositas, un profesional de la educación no hace ese tipo de comentarios porque es un pedagogo preparado justamente para evitar eso. Y la pregunta número 6, ¿qué rol cumple el docente en una escuela inclusiva? Nosotros, ¿no? A ver, ¿mediador y facilitador del aprendizaje? Sí, sí, sí. ¿Evaluador estricto? No, porque recuerden, hay un enfoque transversal de la evaluación formativa. Perdón. La evaluación formativa es un enfoque de la evaluación de los aprendizajes. Transmisor de contenidos, no, no es que los profesores copiamos en la pizarra y los niños copian, eso no tiene sentido, eso era hace 100 años, ahora no. Supervisor de disciplina, solamente controlando ahí, no. Entonces, un mediador y facilitador del aprendizaje. Muy bien, volvemos a nuestra sesión. Esto era un poco ya para ir, porque ustedes tienen toda esta experiencia y con esa experiencia nosotros queremos aprovechar en su proceso formativo que tenga esta orientación de reflexión, de desarrollo para este trabajo. Vamos a ver este pequeño video de la Super Lucía y lo relacionamos con nuestra escuela, con nuestro accionar, con nuestras prácticas. A ver. Adelante con Super Lucía. A Lucía le gustan los superhéroes. Por eso se hace capas con todo lo que encuentra. Se pasa el día corriendo para hacer volar sus capas. Lucía es la protagonista de nuestra historia. Le gustaría volar como Superman y trepar a los árboles como Spiderman. Pero es muy difícil y se cae. Un día el padre de Lucía llegó con un regalo muy especial. Un traje de Super Lucía. Su padre le explicó que los superhéroes tienen una gran habilidad, que es lo que mejor saben hacer, pero que también tienen debilidades, que es lo que no saben hacer tan bien. Esta mezcla de habilidades y debilidades les hace especiales. Lucía quería descubrir cuál era su gran habilidad. Primero pensó en sus miedos y debilidades. Ella tiene miedo a la oscuridad. Esa noche se puso su traje de Super Lucía con la misión de vencer a la oscuridad. Ahora ella se siente más valiente. Una tarde, Lucía salió a pasear por la plaza de Valdepeñas con su madre. Encontró a una niña genial que tenía una habilidad increíble. La niña podía pintar sin utilizar sus manos. La niña agarraba el pincel con la boca. Desde su silla de ruedas lograba crear dibujos hermosos. Lucía llegó a casa impresionada. Buscó material para pintar y hacer lo mismo que la niña. Lo intentó muchas veces, pero no lo consiguió. Y así descubrió
que la niña que había conocido era una super niña con una gran habilidad. Lucía se dio cuenta de que a la niña le faltaba su capa de superhéroe y se lo contó a su papá. Y con la ayuda de su papá, cosió capas para llevarlas a los superniños. Lucía estaba feliz. Conoció a un superniño que sabía hablar usando las manos. También conoció a otro niño que para hablar utilizaba sus ojos. Después, vio a un grupo de superniños que sabían jugar al baloncesto sin mover sus piernas. Y a un superniño que sabía vestirse sin ayuda, con un solo brazo. Y a una superniña cariñosa que siempre estaba sonriendo. Esa noche, Lucía intentó hablar con su madre usando las manos, pero no supo qué gestos utilizar. Luego lo intentó con los ojos y tampoco supo cómo hacerlo. Al irse a dormir, intentó ponerse el pijama con un solo brazo, pero se enredó con su propio pantalón y se cayó al suelo. Lucía se puso triste, porque no sabía cuál era su superpoder. Entonces su mamá le dijo que ella también era una superniña, porque siempre veía lo bueno en los demás y eso le hacía ser muy especial. ¡Por fin encontró su superpoder! Lucía estaba contenta de haber conocido a esos superniños. Eran niños increíbles con superpoderes impresionantes. Ella comprendió que todas las personas tienen grandes habilidades y que es misión de todos saber verlas. Muy bien. Yo imagino que ustedes también en la escuela tienen super lucías, ¿no? Que quieren, que ven, miren esa frase que dijo, ver lo bueno en los demás. Es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros niños siempre. Aprender a ver lo bueno que tienen los demás. En segundo plano, lógicamente, por qué no hace bien las cosas. Pero casi siempre en sociedades como las nuestras, primero vemos lo malo y luego a veces aparece lo bueno, pero siempre está más visible lo malo, ¿no? ¿Cómo te fue la fiesta? Más o menos, ¿no? ¿Cómo estaba eso? Regular, ¿no? Pero busquemos algo que pasó bueno, algo que ocurrió bien. Por ejemplo, ustedes pueden ir mañana a clases y preguntarle a sus alumnos, a ver, niños, dígame algo bueno que les pasó el fin de semana. Muy bien. Y algo que les preocupa, y también preguntas, no es sí ni no, sino los niños se van a poder explayar para poder manifestarse. Decíamos, cuentos para los niños, que leerle cuentos en inicial, en primer grado, o que los pequeñitos escuchen cuentos de otros, de papá, de mamá. ¿Por qué no aquellos profesores que enseñan sexto grado preparan a los niños para que le lean cuentos a los niños de su misma escuela de primer grado, a la hora del recreo, en una hora de lectura, y donde elaboramos un proyecto donde dice, los mayores leen a los menores, mi amigo, mi tutor, mi lector, y vamos buscando, promocionando también la lectura. Hay otra estrategia que se llama teatro de la diversidad. El objetivo es reflexionar sobre situaciones de discriminación y cómo enfrentarlas. Por ejemplo, los estudiantes pueden crear pequeñas obras de teatro basadas en situaciones reales o ficticias de discriminación. Se presentan en la escuela y se abre un espacio de diálogo con el público. Funciona muy bien cuando un profesor le da un tema y le dice a los niños en 5 minutos presenten esta historia. Eso del guión también, pero miren, prueben ustedes con alguna temática y que los niños le dan, ellos mismos se dan, no, tú vas a decir esto, yo voy a decir esto, yo voy a decir esto. En el caso de primaria, ¿no? En inicial sí tenemos que organizarlos con alguna imagen, qué van a decir o qué gestos van a hacer, pero
el teatro, la presentación, ayuda mucho en estas estrategias. Acá tenemos un video que lo vamos a reemplazar luego. Pero también podemos hacer un taller de inteligencias múltiples. Todos los niños que ustedes tienen a su cargo tienen una habilidad que destaca más que la otra. Por ejemplo, en este momento yo les digo, recuerden a su niño más solidario del aula. Seguro que tienen en la mente el solidario, el que siempre está atento, que ayuda a sus amigos, que presta las cosas. Ustedes lo tienen ahí, cabecita. Em, Piensen en ese niñito o esa niña o ese estudiante que tiene hasta ahora serias dificultades para lograr aprendizajes. Muy bien, ya lo pusieron, ya lo recordaron y nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo por ellos. Y seguramente más de uno ha hecho un taller para él, una ficha para él, ya se reunió con el padre de familia, le ha dicho a su compañerito que lo ayude, etcétera. Seguro, los maestros siempre hacemos algo de ayuda y hasta votarnos no reparamos en que ese niño pueda o niña pueda avanzar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller de inteligencias múltiples? Reconocer que todos aprendemos de manera diferente. Entonces, hay que hacer actividades que estimulen distintas inteligencias: musical, corporal, lingüística, lógica matemática, interpersonal, y reflexionar que cada persona tiene talentos únicos. Miren, ya estamos en julio. ¿Por qué no pensar en darle un diploma a fin de año a todos? Profesor Danilo, eso no se hace, solamente se hace al que sabe matemática, pero estamos hablando de las inteligencias múltiples. ¿Por qué no le damos al niño más solidario su diploma? Al niño que le gusta trabajar en equipo, a todos le buscamos de nuestros niños una habilidad que destaca y lo reconocemos y lo incluimos. Profesor, pero el director no va a dar permiso. No, interiormente al aula. Y tú estás como docente en tu derecho y en tu deber. Ah, muy bien. Y profesor, hay un niño que es muy travieso, pero juega muy bien deporte. Dale por esa habilidad que tiene, para que luego le expliques que él puede también hacer otro, lo otro y lo otro. Miren cómo nosotros los docentes podemos determinar cambios de nuestra decisión profesional, de nuestro encuentro aquí, de nuestro escuchar, de nuestro aprender, y en el marco de este diplomado que ustedes van a ver una vez que terminen, y en cada módulo van a tener ideas para llevar a la escuela, a su aula, para trabajar con padres o para trabajar con los estudiantes. Bueno, esto se ensayó en secundaria, pero también se puede hacer en primaria y lo he visto en escuelas argentinas, a los pequeñitos de inicial, en asambleas para promover la participación democrática y con temas y con problemáticas muy sencillas. Y que ahí los niños de inicial, primaria y secundaria, depende de la temática, tienen un espacio para decir lo que piensan, su experiencia, lo que le preocupa, propuestas, y hay un moderador o moderadora. En el caso de inicial, la maestra podría ser la moderadora, en primaria, en los primeros grados también la maestra, y en los grados altos, los propios estudiantes, ¿no? Y así se va trabajando, que escuchen, que participen, que expongan, que opinen y se respeten las ideas desde muy pequeños, ¿no? Quizás alguno de ustedes en la otra sesión nos cuente alguna experiencia que también haya tenido. Hay un proyecto que dice Mi historia cuenta, ¿no? Valorar las trayectorias personales y familiares. Cada niño crea una presentación oral, escrita o visual con ayuda de las familias, en caso de inicial en los primeros grados, sobre su historia personal, dónde nació, su primer dientecito que le salió. Claro, mamá les va a ayudar, a qué edad, sus primeras palabras. Y se expone en una feria, ¿no? Mi historia personal. ¿Por qué me pusieron mi nombre? Ustedes seguramente su nombre tiene una historia. Sí, y los nombres, ¿por qué le pusieron Elsa? ¿Por qué le pusieron Carmen Elena? ¿Por qué le pusieron María Eugenia?
¿Por qué le pusieron Miguel? ¿Por qué le pusieron Mónica? ¿Por qué le pusieron Danilo? Hay una historia. Entonces, desde pequeñito los niños pueden, a mí me pusieron Rosita porque nací el 30 de agosto, día de Santa Rosa. Ya pues, ¿no? A mí me bautizaron, yo tengo dos padrinos, mi padrino vive en Estados Unidos y siempre me manda regalos, ¿no? Me celebraron mi cumpleaños con una torta grande donde mi mamá me la compró y yo no tengo papá. Miren, pueden manifestarse su sentir, su habilidad y comunicar lo que sienten y lo que piensan. Entonces, podemos adaptar esta estrategia para trabajarla en el aula. Vamos a ver otro video y después de este video nos vamos a resolver nuestras 6 preguntas más que tenemos, ¿sí? Vamos a ver, el cuento Erizo es un cuento de inclusión, pero vamos a ver cómo lo podemos interpretar. Muy bien. Miren, hay salidas. Pueden haber actos, acciones, situaciones difíciles, pero buscamos una salida, ¿no? Todos se alejaban del erizo, pues claro, nos puede hincar, pero buscamos una salida para ayudarlo. El maestro, la maestra como ustedes, justamente tiene que hacer y buscar esas salidas que correspondan a esa situación de inclusión, en este caso, desde el video que hemos ido viendo. Vamos a mirar otras preguntas para resolver. Resolvimos 6 preguntas y ahora vamos a resolver 6 más. Y aquí tenemos. A ver, con la misma dinámica, 2 minutos y vamos respondiendo y luego yo voy haciendo una explicación con las posibles respuestas que ustedes hayan colocado. Veamos. Adelante, maestros, maestras.
2 minutos, ¿eh? 2 minutos. Muy bien, van respondiendo bien. Felicitaciones, los que ya están. Hagan un esfuercito de participar. Es un ejercicio que hacemos, no esperemos la respuesta, hagamos el ejercicio, el intento. Es muy importante esa posibilidad. Es necesario, es necesario. Sé que algunos me comunican que lo hacen en casa con un papelito, pero hagámoslos también por acá. 30 segundos más para el minuto. Muy bien. A ver, pasemos a la respuesta. Pocos participaron en este bloque. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Veamos. 7 dice, ¿qué elemento debe estar presente en una unidad didáctica intercultural? Muy bien. Contenidos estandarizados, es decir, ¿para todos igual? No, porque hablamos de interculturalidad. La A no. ¿Y por qué no la D? ¿Evaluación única para todos? Recuerden, es evaluación formativa y hay que hacer evaluación diferenciada. ¿Exclusión de saberes locales? No, más bien los saberes deben estar presentes en esa unidad. Entonces nos queda la B, contextualización cultural de los aprendizajes. Y esa contextualización cultural va a depender de un diagnóstico de inclusión intercultural, cómo son las familias, cuál es el comportamiento cultural del barrio donde está la escuela, la comunidad. La analizamos, la miramos, la revisamos para luego tomar decisiones dentro de nuestra programación también. Por ejemplo, puede salir que yo pueda invitar a una señora que canta muy bonito en aymara o en quechua o en inglés. Puede salir que hay un padre de familia que toca la quena, por ejemplo, o la flauta con mucha habilidad, que lo aprendió desde niño en el lugar donde él había nacido. Y lo incluyo pues en mi programación para la parte de arte o de comunicación, ¿no? 8. ¿Qué enfoque promueve la equidad en el aprendizaje? Competitivo no están para competencia los niños, es para desarrollar competencias, que es otra cosa.
¿Tradicional como antes? No. Uniforme, no. Inclusivo y centrado en el estudiante. Esa es una práctica que promueve la equidad. Mientras más nosotros buscamos que todos logren los aprendizajes, una ficha, un comentario, una clase, unos minutos más, conversar con los padres que ayuden a los niños, lo que estamos haciendo como educadores, buscar la equidad, que todos tengan la misma oportunidad. Pregunta 9. ¿Cómo puede la familia contribuir a la inclusión educativa? A ver, dejando toda la responsabilidad de la escuela, claro que no, porque hay cosas, hay acciones, hay hábitos que la familia debe hacerse cargo y responder por ellas. Exigiendo resultados académicos únicamente, menos. Recuerden, los padres de familia no nos pueden decir cómo nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿no? Una vez en una escuela me dijo, es que Danilo, los padres dicen que hagamos esto. ¿Qué? No. No he visto que algún paciente le diga a su doctor, doctor, recéteme esto. No, porque nosotros somos tan profesionales como el médico, como el ingeniero, como el abogado. Y eso tenemos que creernos nosotros, no que otros nos hagan ver las cosas, ¿no? Evitando hablar de diferencias culturales, ¿por qué? Tenemos que hablar de nuestras diferencias, nuestras maneras de pensar, de nuestra manera de sentir. Entonces, ¿cómo puede la familia contribuir a la inclusión educativa? Participando activamente en el proceso educativo. No es que el papá sepa la didáctica de la lectura, de la escritura, de la matemática, no. Dentro de sus posibilidades, la música, la tradición, sus costumbres, sus narraciones, sobre eso hablamos, ¿no? A veces hay una confusión que los papás tienen que hacer el antes, durante, después. ¿Qué es eso? No, 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 no. Eso es para el profesional de la educación. Eso no es para los padres de familia. Nuevamente, y luego volvemos a nuestra clase 10, 11 y 2. A ver, ¿cómo nos va? 2 minutos, avancemos. Y lo pueden colocar, por favor, por el chat. Atrévanse, ya lo han hecho varios, muy bien. Hay maestros que siempre participan y ahora, pero participaron menos otros. Pregunta 10, pregunta 11 y pregunta 12. Bien, ya una respuesta, muy bien.
Bien, llegamos a los 2 minutos. A ver, empecemos con la pregunta 10. Dice, ¿qué actitud favorece la educación intercultural en casa, en el hogar? Favorece, ¿eh? Rechazo a otras costumbres. No, eso no favorece, ¿no? La D, ignorar las diferencias, tampoco. Nos queda la B y la C. Imposición de una sola forma de pensar, no. Nos queda la B, respeto y valoración de la diversidad. Desde el hogar, en reunión con padres, tenemos que promover ese respeto a otras costumbres, a otras formas de pensar, a otras diferencias, como ya decía la maestra sobre el tema de la discriminación o la exclusión, ¿no es cierto? La 10, la B. 11. ¿Qué práctica familiar fortalece la identidad cultural? Evitar hablar de las raíces, no, si tenemos nosotros que contar, pedirle a los padres de familia que cuenten sobre sus raíces, de dónde vienen sus padres, de dónde vienen sus abuelos, o hagan el árbol genealógico para ver sus raíces sería muy importante, ¿no? Rechazar el idioma originario, tampoco, ¿no? ¿Por qué evitarlo si es algo que uno conoce y maneja? ¿Por qué? ¿Usar solo medios digitales? No, sino que compartir historias, comidas y tradiciones. Por ejemplo, nosotros podemos pedirle a las familias de los niños a que cada semana le cuenten una historia de su infancia en el pueblo donde vivieron o sus padres de los niños o los abuelos de los niños en ese lugar. Y hay muchos mitos y leyendas que lo saben y lo manejan. Por eso, esa práctica hay que orientarla, reorientarla en los hogares para que los padres de familia puedan trabajar al respecto. Pregunta 12. ¿Qué acción promueve la inclusión desde el hogar? ¿Qué acción promueve la inclusión desde el hogar? ¿Comparar a los hijos con otros? No, eso no posibilita un tema de inclusión. La D, ignorar sus emociones, tampoco. Que digan y manifiesten lo que sienten y lo que piensan, ¿no? La C, castigar por errores académicos, mala nota, no estás bien, no vas a salir, no, sino que escuchar y apoyar sus necesidades individuales. Muy bien, las tres siguientes y volvemos a nuestra sesión. Adelante, muy bien la participación. Siempre veo a maestros que están participando ahí con las respuestas. No son todos, pero poco a poco nos vamos a organizar. Adelante. Pregunta 13, 14 y 15. 2 minutos también para estas respuestas.
Muy bien, empezamos entonces con la 13. Hay una frase que dice, ponte en los zapatos del otro, dice, ¿no? Ponte en los zapatos del otro. Eso nos dice aquí la respuesta y tiene una definición. Dice ¿qué valor es clave en una familia inclusiva? Competencia, competir, no. Empatía, exigencia, uniformidad. A ver, vemos las respuestas de sus compañeros. Muy bien, exactamente lo que respondieron. Empatía. 14. ¿Qué actitud de los padres favorece la inclusión escolar? A ver, la inclusión, actitud de los padres para la inclusión escolar. Aislamiento del entorno educativo, es decir, no ir a las reuniones, no ir a las actividades, no, no. Desinterés por las actividades escolares, menos. Críticas constantes al docente, tampoco. Colaboración y comunicación con la escuela, muy bien. 15. ¿Qué caracteriza a una comunidad inclusiva? Una comunidad inclusiva? ¿Exclusión de minorías? No. Respeto y participación de todos sus miembros. Muy bien. La 15, la C. Perfecto. Y ahora nos vamos con en nuestros minutos que nos queda con otra parte. Y hay 5 preguntas de tarea y también están las claves de respuestas para que ustedes ensayen, se ejerciten en ese proceso que estamos señalando, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra estrategia que podemos plantear para la inclusión, el tema intercultural, es fomentar el respeto por otras culturas desde la infancia, ¿no? Y padres, abuelos o invitados cuentan relatos tradicionales de distintas culturas. Los invitamos a la escuela, le pedimos, si no pueden venir, que graben un audio con el papá o la mamá y aquí lo escuchamos en la sala de clase. Hoy hay muchas formas de comunicación. De repente tenemos un familiar todavía en Loreto y nos puede contar alguna historia y poner vistas, incluso fotografías y nosotros presentárselo a los niños. Es cuestión también de imaginación, de coordinación para trabajar eso con la comunidad, estas ferias de las culturas, ¿no? Celebrar la diversidad cultural del entorno, con participación de la comunidad local, con danzas, música, artesanía, gastronomía, espacios de diálogo intercultural entre generaciones y culturas, lecturas de cuentos tradicionales. Es decir, ya lo podemos hacer, estas actividades dentro de nuestro proyecto, de nuestra unidad de aprendizaje o dentro del aniversario de la escuela, dependiendo cómo ubiquemos. Pero la idea es asumir transversalmente la inclusión, la interculturalidad en estos procesos, ¿no? Y una ruta cultural comunitaria que se hizo esta experiencia es reconocer el valor cultural del entorno local. Conozcamos el contexto donde está la escuela. Salgamos a las calles, observemos, preguntemos. Necesitamos empaparnos de la comunidad y hay que hacer visitas guiadas a un templo, a un centro cultural, al comedor popular, al vaso de leche, el mercado, algún taller, que la comunidad sienta que nosotros estamos desarrollando acciones pedagógicas a partir de esa comunidad. Una profesora de nuestros colegas de la promoción anterior de este diplomado dijo que había hecho de la ruta cultural, ¿no? Y que fue a visitar a una carpintería y un niño dijo, pero esto todo está desordenado, tienen que ordenarlo, un niño de 5 años. Entonces luego al mes fueron a visitar de nuevo la carpintería, porque el carpintero le había ofrecido presentarle un mueble y cómo iba a quedar. Cuando llegaron los niños, esta carpintería era un orden total. Mire, un niño de 5 años con una expresión le había dicho al maestro carpintero, pues ordena tus herramientas. Y el niño dijeron, qué bonito taller. Miren, cómo impactó una acción pedagógica, pero en un quehacer que en este caso el maestro carpintero lo pudo, resolver. Muy bien. Y terminaríamos con algunas conclusiones
Yo le pediría al maestro Miguel que me ayude en la lectura de estas tres conclusiones, por favor. Miguel, adelante. Listo, profesor. Conclusión. Uno, el docente como agente de cambio social. El docente no solo transmite conocimientos, sino que promueve valores de respeto, equidad y justicia. Su rol es fundamental para romper estereotipos, prevenir discriminación y construir una escuela donde todas y todos se sientan valorados sin importar su origen, lengua, género o condición. 2. El docente como mediador intercultural. En contextos diversos, el docente debe actuar como puente entre culturas, reconociendo y valorando los saberes locales, las lenguas originarias y las distintas formas de ver el mundo. Esto implica adaptar su práctica pedagógica para integrar contenidos y metodologías que respondan a la realidad cultural del estudiantado. 3. El docente como diseñador de experiencias inclusivas. El docente tiene la responsabilidad de planificar y programar con enfoque inclusivo e intercultural, considerando las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Esto incluye ajustar estrategias, materiales y evaluaciones, así como fomentar la participación activa de las familias y la comunidad en el proceso educativo. Muchas gracias, Miguel, por tu participación. De nada, profe. Gracias. Miren, la recomendación que siempre se da desde el Instituto José María Arguedas. Algo que el día lunes, martes, miércoles, jueves o viernes haga en la escuela sobre esta temática, van a ver cuánta repercusión tiene. Ustedes pueden hablar con sus colegas de lo que vimos hoy día. Ustedes pueden en una reunión al director hacer una sugerencia. Ustedes pueden pensar en su programación, cómo involucro a las familias. Ustedes pueden muchas cosas hacer. Tengo otro testimonio de una profesora que dijo, profesor Danilo, hemos identificado que nuestro idioma castellano es tan rico que tiene términos de muchas lenguas, de muchos idiomas. Y entonces había hecho un cartel era segundo grado la maestra, en su escuela, un cartel donde decía palabras quechuas, palabras aymaras, en inglés, francés, italiano, inglés. Y nosotros, por ejemplo, estudiamos. Cuando decimos alto, alto, stop, stop, ya está parte de nuestra formación. Y los niños escribían stop, alto, pare, ¿no? Por ejemplo, cancha, quechua, es un alimento y estaba en los términos quechua. Garage, champán, en los términos franceses. Y así la maestra fue construyendo su mapa de términos y los niños iban construyendo. Hay un niño que dijo tokosh y explicó qué cosa era el tokosh. Y entonces iba en la palabra quechua. Entonces, la inclusión. Si ustedes tienen 30 alumnos, por ahí veo un padre que tiene una habilidad para la música, para el arte. Piénsenlo en ellos, convérsenlo, dialóguenlo. Eso va a ser muy importante para nuestro desarrollo profesional. Bien, con esto hemos concluido. Muchas gracias por su atención y nos veremos seguramente en un siguiente módulo. Muy buenas noches con todos ustedes y buena semana de trabajo en sus instituciones educativas. Muchas Bien, gracias, doctor Danilo. Muchas gracias, maestros. Recuerden que la clase ha sido grabada, va a estar en su aula virtual en los Gracias, próximos días. profesor. Su asesor educativo se va a comunicar para indicarles cuál es el acceso al aula virtual y también todo el material que hemos visto hoy va a estar ahí para su disposición. Lo puedan trabajar, lo puedan descargar y, como dice el doctor Danilo, llevar algo de lo que hemos aprendido hoy a sus aulas. Muchas gracias.